Hola, buenos días. Hola, buenos Bueno, días. ¿cómo te llamas? Yo soy Claudia. Claudia. Bueno, yo soy Juan Manuel Espejo, soy psicólogo clínico de aquí del hospital y te ha visto ya, te ha entrevistado la psiquiatra, ¿verdad? Sí, La doctora Martínez, ¿no? sí. ¿Y qué tal con ella? Bien, ha Bueno, sido agradable. bueno. Oye, Claudia, ¿qué es lo que te trae aquí? ¿Por qué estás aquí? Pues me han dicho que tenía que venir aquí después de la psiquiatra, pero Ujú. no sé muy bien qué tengo que hablar contigo. Vale, ¿pero y qué te ha pasado? Pues he ido al psiquiatra porque he estado ingresada un tiempo. En la unidad de agudos, ¿no? Sí, sí, Vale. sí. ¿Y qué te pasó? Em, pues todavía no lo entiendo muy bien, pero eh, creo que no estaba entendiendo muy bien nada de lo que estaba pasando por un tiempo y mi madre me trajo aquí sin que yo quisiera al hospital y bueno, y me ingresaron. Ujú. No sé, Pues es raro que te ingresen, es que te han pasado cosas importantes, ¿no? supongo. Es que me lo han ido explicando algunas veces poco a poco entre la psiquiatra y mi madre me ha dicho cosas. Em, Como que me estaban pasando muchas cosas que no suelen pasarle a otra gente. Mi madre me dijo, por ejemplo, que llevaba un tiempo como portándome muy raro y que si hablando sola o sin salir de mi habitación y con todo oscuro y que ella estaba como muy preocupada. Y yo todo ese tiempo estaba pensando que la gente estaba un poco contra mí. No, no sé. Como que a veces escuchaba al vecino dando golpes al suelo, al vecino de arriba. Sí. Y yo pensaba, bueno, yo sentía que él estaba hablando con los otros vecinos y contándoles lo que yo estaba haciendo y como vigilándome todo el tiempo. Y no sé, como que estuve mucho tiempo con mucho miedo de todo lo que estaba pasando. Mira, eso. Mira, yo trabajo con la doctora Martínez y con el equipo de enfermería, trabajo en el programa de atención temprana en psicosis. Si te han derivado aquí es porque los psiquiatras que te atendieron en la planta, ¿no? La doctora Martínez entienden que has tenido un episodio psicótico. ¿Tú sabes lo que es eso? No más de lo que he visto en las pelis, la verdad, no sé. ¿Y qué he visto en las pelis? Pues esto cuando la gente se le va un poco la olla y pues eso se empieza a comportar un poco raro o la gente a su alrededor dice que está loca, no sé, Ujú. no sé si eso es lo que me ha pasado a mí o no. Bueno, lo de loca no se utiliza, ¿no? En medicina. La psicosis en realidad, tú sabes, las enfermedades lo que hacen es que afectan a órganos, ¿no? Pues el cerebro es un órgano, ¿vale? Entonces, la psicosis es una enfermedad, una condición médica que conlleva la afectación de ese órgano que llamamos cerebro. Entonces, para entender bien qué síntomas pueden aparecer en la psicosis, está muy bien pensar qué cosas, qué cosas procesa, qué cosas hace el cerebro. ¿Tú qué me podrías decir que hace el cerebro? Pensar. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más cosas hace? Ya tenemos una. Em, ¿Te ayuda a sentir? Por ejemplo, muy bien. El cerebro me ayuda a sentir, ¿no? Por ejemplo, lo que toco, lo que Ujú. huelo, lo que oigo, ¿no? ¿Qué más? Em, a procesar, sí, todo lo de afuera también, lo que vemos, Muy sí. bien. Sí, a ver un poco el mundo. Interpretar el mundo, eso te Ujú. podría tener que ver con el pensamiento. ¿Se te ocurre algo más? No lo sé. Por ejemplo, el que yo mueva la mano así basado, ¿no? Ah, también. Eso también viene, Sí, la orden viene de aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Y los recuerdos? es verdad también. Los recuerdos. Ujú. Y para yo mover la mano así tengo que estar motivado. ¿Por qué muevo la mano? Porque quiero coger algo, ¿no? Es decir, la motivación, por ejemplo, también. Y hay una cosa muy importante del cerebro, a ver si se te ocurre. Muy importante. Las emociones. Las emociones también las procesamos, aunque solemos decir me duele el corazón, ¿no? Pero en realidad todo se procesa arriba, en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando tenemos un episodio psicótico, pueden estar afectadas todas estas cosas que hemos dicho. Puede estar afectado la manera que tengo de pensar, de interpretar el mundo,
la manera que tengo de sentir, ¿no? Si puedo sentir tristeza, puedo sentir euforia, ¿vale? Puedo sentir miedo, ira, puede alterarse mi percepción, puedo percibir cosas que no existen, ¿vale? Es porque el cerebro está alterado, neuroquímicamente está alterado, ¿no? Puedo sentirme sin ganas de hacer cosas, como desmotivado, ¿no? Y conductualmente puedo decidir quedarme en la casa o puedo salir corriendo o lo que sea, ¿no? O sentirme también hiperactivo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso podría pasar en un episodio psicótico. Hay dos síntomas como característicos de la psicosis, que son los delirios y las alucinaciones. ¿A ti te suena? Las alucinaciones más. ¿Qué sería? Dice alucino. Sí. ¿Qué es? Y cuando la gente como ve cosas que no están ahí o oye cosas que no están ahí. Eso es, ¿no? Sí. Ve cosas que no están ahí. Uh-huh. No es lo más frecuente, es mucho más frecuente escuchar cosas que no están ahí, como tú dices, ¿no? Entonces, es muy habitual, por ejemplo, escuchar ruidos o voces, ¿no? Escuchar una voz que te dice cosas. Uh-huh. O incluso escuchar voces que hablan de ti. Estoy escuchando como que hay alguien detrás de la puerta, imagínate, están hablando de mí, están diciendo, ¡ah, ese psicólogo, qué malo es! ¡Wow! Ya verás cuando salga, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese tipo de experiencias, ese tipo de experiencias son, los síntomas son bastante frecuentes. Las alucinaciones se llaman alucinaciones auditivas. ¿Y los delirios qué dirías que son? Cuando la gente cree cosas que no son. Por ahí van los tiros, ¿no? Un delirio se suele definir como una creencia que no está abierta a las evidencias, con un grado de convicción como absoluto. A mí no me gusta explicarlo como creencia, me gusta decirlo como es que yo sé algo y si lo sé no es una creencia. Yo puedo cambiar de creencia, pero no puedo saber lo que es, o sea, no puedo cambiar lo que sé. Yo sé que soy psicólogo. Si tú me dices que no soy psicólogo, pues diré, ¿estará bromeando Claudia conmigo? Ya. Y lo tomaré así. Pero si sigues insistiendo, digo, oye, Claudia me está faltando al respeto, ¿no? Uh-huh. Pero yo no dudaré nunca que soy psicólogo. ¿Entiendes? Pues un delirio es algo así. El grado de creencia del delirio es el grado de saber algo. ¿De acuerdo? Vale. Algo que no está conectado con la realidad. Es decir, que el juicio de realidad, lo que yo pienso que es real, está alterado. Hay una ruptura con la realidad. Y esa palabra de la realidad es muy importante cuando hablamos de delirio. ¿Vale? Porque yo vivo en un mundo que tengo certeza absoluta de que es como lo estoy interpretando y viviendo, pero que no es como lo interpretan y lo viven el resto de personas. Eso sería un delirio. ¿Vale? Vale. Y luego, bueno, como te decía, pueden aparecer otros síntomas, aparte de las alucinaciones y los delirios, como pueden ser pues, las alteraciones formales del pensamiento, ¿no? que lo vemos cuando la persona hablamos con ella, pues cambia de tema, o se va por la tangente, o cosas se centran en detalles que no son adecuados, o habla desordenadamente, ¿no? Etcétera. Y luego pueden aparecer otros síntomas, insomnio, por ejemplo, ansiedad, pueden aparecer, conducta extravagante, o la persona se puede descuidar y no arreglarse, etcétera. Bueno, pues todo eso son un conjunto de síntomas que podríamos decir que son síntomas psicóticos, cuando se da todo eso, ¿no? Pero en realidad la psicosis no es en sí el nombre de una enfermedad. La psicosis engloba el conjunto de síntomas que tenga el paciente, pero que tienen que tener en común que ese paciente se ha desconectado de la realidad, uh-huh. Y dependiendo de los síntomas, de cuándo aparecen, de cuánto duran, le pondremos una etiqueta diagnóstica, que es el nombre que podríamos decir del trastorno. Y existen diferentes trastornos que estarían dentro de eso que llamamos psicosis. ¿Tú conoces algún nombre de trastorno, de enfermedad? La esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, que es la más conocida, ¿no? La esquizofrenia. Pero existen otros. ¿No te suena más? Por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 1 puede cursar con síntomas psicóticos, puede haber una depresión con síntomas psicóticos, puede haber un trastorno que se llama esquizofreniforme, un trastorno psicótico breve, un trastorno psicótico inducido por sustancias, ¿no? Puede haber como diferentes etiquetas o nombres de trastornos que quedarían englobados en eso que llamamos psicosis. Bueno. ¿Y yo tengo alguno de esos o no?
Pues en principio uno de esos tendrás. A veces sucede, no tengo ahora mismo el diagnóstico que te pusieron en el alta, ¿no? Pero a veces hay que dar tiempo para ir afinando el diagnóstico porque hay que ver pues cuándo aparecieron los síntomas, cuánto duran, si la paciente en este caso fue tratada, esos síntomas remitieron, pero hay que ver qué es lo que pasa después, etcétera, que es un diagnóstico difícil. De hecho, en el diagnóstico en psiquiatría y en la psicosis en concreto, no existe una prueba como pasa con otras enfermedades, que te hacen un análisis de sangre y dicen, oye, tienes diabetes, ¿no? O te hacen una resonancia magnética, ¿no? Y dicen, oye, es que tiene un tumor en el cerebro. No existe una prueba objetiva. El diagnóstico se basa en qué síntomas existen, cuándo aparecieron, en qué orden y cuánto duraron, en ese tipo de criterios. ¿De acuerdo? Por eso, en los momentos iniciales, a veces el diagnóstico hay que dar tiempo para que se vaya consolidando, ¿no? ¿De acuerdo? Oye, ¿y por qué sucede esto de la psicosis? ¿Por qué te ha pasado esto? Mi madre me ha dicho que es por los porros. ¿Porque tú fumas porros? Sí. ¿Y desde cuándo fumas? Desde que tengo creo que 15 o 16 más o menos. Vale. ¿Y cuánto fumabas? No sé, antes, bueno, sí, más o menos diario. Depende de la época. Con mis amigos normalmente, del instituto. De acuerdo. Pero si ha sido por los porros, ¿tú conoces gente que fume porros y que no le haya pasado lo que a ti? Sí, claro. ¿Y por qué a ti te ha pasado y a esa gente no? No lo sé. A lo mejor yo he fumado más. No No lo sé, sé. tú fumas más que tus amigos. Depende de cuál. No lo sé. Entonces hay gente que fuma tanto o más que tú y que no le ha pasado lo que a ti, ¿no? Entonces podríamos considerar que a lo mejor tú eres más vulnerable, eres más sensible a los porros. Puede ser. ¿De acuerdo? Bueno, desde luego el consumo de sustancias y en concreto de los porros, del cannabis, ¿no? Es un factor muy importante. Pero luego están los factores de vulnerabilidad. Si tú has tenido un episodio psicótico, ya podemos partir de la base de que eres vulnerable frente a alguien que no lo ha tenido, aun cuando haya fumado porros, ¿vale? Y la vulnerabilidad podemos considerar una vulnerabilidad individual biológica, genética, es decir, cómo es tu cerebro. Tu cerebro pues es más vulnerable, ¿vale? Pero también podemos hablar de vulnerabilidad individual que ya no tiene, que tiene que ver más con la biografía, con lo que te ha pasado a lo largo de la vida. Podemos tener experiencias a lo largo de nuestra vida que nos hacen más vulnerables, más sensibles, que hacen que lo que nos vaya sucediendo después pues lo procesemos o lo manejemos peor, ¿vale? Es una vulnerabilidad individual que tiene que ver con la biografía, con las experiencias que tú hayas tenido. También podríamos hablar de vulnerabilidad, bueno, en relación a esto, por ejemplo, el hecho de haber tenido un primer episodio psicótico te hace más vulnerable para tener otro. ¿Entiendes? Y eso lo tenemos que tener en cuenta si queremos ayudarte, ¿no? También podemos hablar de vulnerabilidad a nivel familiar, a nivel de tu familia. Hay familias que son desestructuradas, que no hablan, que discuten y que levantan la voz, incluso a veces que hay agresiones dentro de la familia. Pues eso hace que un paciente en concreto pues, pueda ser más vulnerable. Yo no conozco tu caso concreto, ¿no? Pero podría ser. Podemos hablar también de vulnerabilidad a nivel interpersonal. Por ejemplo, si yo no tengo amigos, soy más vulnerable que si los tengo. O si todos mis amigos fuman porros, eso me hace tener una cierta vulnerabilidad a nivel interpersonal porque todo mi entorno me pone en peligro, porque fumar porros ya hemos visto que no es nada bueno, ¿no? ¿De acuerdo? O si tengo un entorno interpersonal donde se meten conmigo, donde me critican o donde me acosan, por ejemplo en el instituto o en el colegio, donde sea, ¿no? Y luego podríamos hablar de una cierta vulnerabilidad también a nivel social. Por ejemplo, tú no eres de aquí, ¿tú de dónde eres? De Venezuela. Tú eres natural de Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, una persona que viene de otro país, pues ese proceso de adaptación le hace ser más vulnerable, porque a lo mejor no conoce tanto las costumbres. En tu caso, hablas español,
imagínate una persona que viene de Rumanía o que viene de un país que no habla español, pues todavía le hace ser más vulnerable porque no conoce el idioma. Y luego pues hay países que no tienen la seguridad social o la sanidad, por ejemplo, que tenemos aquí. Aquí tenemos suerte porque tenemos un sistema sanitario que atiende a todo el mundo y que te atiende relativamente bien con todas las limitaciones que puede tener el sistema, ¿no? Entonces, pues también podríamos hablar de vulnerabilidad en ese sentido. También a nivel social, por ejemplo, el tener casa, no tener casa, el estar desahuciado, tener recursos económicos, tener trabajo. Todos esos son factores que son de vulnerabilidad. Y eso es interesante tenerlo en cuenta a la hora de poder ayudar a alguien. Pues cuando se da, por ejemplo, el consumo, o aunque no se dé el consumo de sustancias, pero hay factores de vulnerabilidad y además hay factores de estrés, entonces se produce un episodio psicótico, se puede producir una recidiva, que a veces se dice recaída, es decir, otro episodio psicótico, un segundo episodio psicótico o un tercero. Y los factores de estrés también pueden ser a nivel individual, por ejemplo, si tengo dolor de espalda, pues estoy estresado o tengo sueño, estoy estresado porque me duele algo, ¿no? O puedo tener estrés porque en casa mis padres se están separando, o puedo tener estrés porque me he peleado con mi pareja, o porque me he peleado con mis amigos, o porque no consigo integrarme, o puedo tener estrés porque me van a desahuciar, ¿vale? Bueno, pues fíjate la cantidad de factores que podíamos contemplar a la hora de analizar por qué me dio un brote psicótico. Pero también es interesante tener en cuenta la parte positiva, porque no todo va a ser negativo, ¿no? La parte positiva es, oye, ¿y hay cosas que me protegen? Los factores de protección. Y también los podemos analizar en esos niveles. A nivel individual, por ejemplo, hay personas, tú has visto que hay personas como que son optimistas, o personas que les sale ser amables, o que son pacientes, o que son agradecidos. Pues todo eso son cualidades que llamamos resilientes y que hacen que la persona sea más probablemente feliz, que se sienta bien consigo misma, ¿no? Puede ser que la familia, en concreto de un paciente, pues sea una familia pues que ayuda en el tratamiento, que está disponible para hablar por teléfono, para acompañar al paciente, o que se gestionan bien las emociones en casa, que es una familia que valida, que te refuerza en cómo tú eres, que refuerza tus cualidades positivas, para que desarrolles una buena autoestima. Es una familia protectora, ¿no? Podríamos hablar también a nivel interpersonal, si yo tengo un grupo de amigos, por ejemplo, que aceptan lo que me ha pasado, que me ayudan, ¿no? Que tienen intereses variados y que me animan a hacer otro tipo de cosas, enriquecer mi vida. Y a nivel social, pues el tener trabajo o el tener el propio sistema sanitario español es un factor de protección, porque realmente te dan una atención independientemente de dónde seas, de si tienes recursos o no los tienes. Así que esos factores de protección junto al bienestar emocional, a sentirte bien, a sonreír, te protegen de la vulnerabilidad y del estrés, te protegen de la psicosis. Entonces, el tratamiento que hacemos aquí en la unidad de transición donde estamos atendiendo en el programa de atención temprana en psicosis, tiene dos componentes. Por un lado, intentamos limitar y controlar los factores de vulnerabilidad, prevenir o manejar el estrés y intentar ayudarte a que no vuelvas a consumir tóxicos, pero por otro lado intentamos fomentar los factores de protección y el bienestar, que sonrías. Sonreír te protege, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos como muchas cosas donde trabajar, por eso estamos diferentes profesionales, ¿vale? Lo que sabemos a nivel general es que una persona que ha tenido un primer episodio psicótico, si se la atiende pronto, si se la atiende de manera intensiva, con citas frecuentes, ¿vale? Y se la atiende de manera integral, es decir, centrándonos en lo biológico, en la medicación, pero también en los hábitos, también en lo psicológico, en la manera de pensar, en la manera de gestionar las emociones, en todos estos factores que hemos visto, pues sabemos que el pronóstico de esa persona, cuando tiene ese tratamiento con esas características de tratamiento temprano, intensivo e integral, sabemos que el pronóstico mejora. Y esa es digamos, la filosofía del programa de atención temprana en psicosis, el realizar ese tratamiento, ¿de acuerdo? Para intentar ayudarte y que mejore el pronóstico y que desarrolles tu vida y que seas feliz, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, Claudia,
Yo para poder ayudarte voy a necesitar hablar de todo esto, ¿vale? Necesito hablar de muchas cosas contigo, conocerte bien en diferentes ámbitos. Entonces, ¿te parece que te cojamos una nueva cita y empecemos a hablar de diferentes cosas de tu vida para ver cómo te puedo ayudar? Vale. ¿Te parece? Sí. Venga, pues entonces nos vemos en la siguiente. Vale, muchas gracias. Bueno, Claudia, mira, discúlpame que estoy tomando un caramelo porque estoy con un poco de No te tos, preocupes, ¿vale? no pasa nada. Oye, Claudia, ¿te acuerdas que te conté que, bueno, que para poder ayudarte necesito como conocer un poco tu historia, conocer como muchas cosas de tu vida? ¿Te parece que hablemos de tu familia? Vale, ¿Sí? sí. Venga, pues cuéntame. Vamos a empezar, yo normalmente empiezo por papá, la mamá, luego los hermanos, etcétera. Venga, cuéntame, ¿tu papá cómo se llama? No, sé que se llama Roberto, pero no lo conozco. Ay, ¿y eso? ¿Qué Porque pasó? dejó a mi madre cuando yo era pequeñita, pequeñita. Ujú. No lo he conocido nunca, no sé nada de él. ¿No sabes a qué se dedicaba ni No, nada? no, a mi madre no le gusta hablar de él, no sé nada. Vale. Vale, cuéntame, ¿tu mamá cómo se llama? Mi madre se llama Julia. ¿Y qué edad tiene Julia? Julia, mi madre, Más o menos, así. 38, puede 30 ser, 48, 48. 47, no estoy segura. Vale. ¿Y Julia a qué se dedica? Es camarera, trabaja de camarera. Vale. Ujú. ¿Sabes si tu mamá tiene algún problema de salud mental o algún problema de salud así en general? ¿Ha tenido No, ansiedad, depresión? muchas veces se lo ve como muy ansiosa, ella como que siempre ha sido así. Y no sé, últimamente he ido al médico por problemas de tensión y cosas así, no, pero Ujú. no parece tener nada grave tampoco. ¿Y ha tenido, bueno, ansiedad, me dices que tiene, depresión no ha tenido, por ejemplo? No que yo sepa, tampoco Vale, le gusta mucho hablar de esos temas. de acuerdo. ¿Bebe alcohol? Toma, que tú sepas, toma alguna droga, fuma. No, creo que bebe lo normal Ujú. y no le gusta fumar, no fuma. Vale, muy bien. Mm. ¿Y cómo es de carácter tu mamá? Pues es muy estricta, que eso dice mi madre es estricta Ujú. y muy estresada también, ¿Está no sé, estresada? Sí. sí, siempre está Vale, estresada. muy bien. ¿Dirías que es cariñosa, de dar abrazos, besos? De vez en cuando, a veces. ¿Es crítica o bueno, o lo justo, pero también dice las cosas positivas? ¿Cómo dirías que es? Diría que dice más lo negativo que lo positivo, Ujú. aunque a veces sí reconoce cuando las cosas salen bien, pero Vale. le cuesta un poco, creo que es por cómo era mi abuela con ella, no sé. Ajá. Vale. ¿Dirías que tu mamá es extrovertida, que le es fácil hablar con la gente, que busca el Sí, contacto con los demás? ¿Sí? sí, o sea, no suele salir tanto porque está muy ocupada, pero en el bar donde trabaja se hace siempre amiga de la Ajá. gente, es una persona así agradable. Social y tal, Sí. ¿no? ¿Qué te gustaría que cambiara tu madre de su forma de ser? Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Que me regañe menos, porque es muy regañona, Sí, y eso de que es tan crítica todo el tiempo, pues a veces afecta un poquito. vale. Perfecto, muy bien. Sí. Oye, ¿y tú tienes hermanos, Claudia? No, no tengo hermanos. Hija Soy única. hija única, sí. Vale. ¿Y tu mamá ha tenido otras parejas? ¿Tiene pareja en la Sí, actualidad? sí. Su pareja se llama Pepe. Tiene ya con él, no sé si 7 años o algo así. Ujú. Ya bastante tiempo. ¿Y qué tal te llevas con Pepe? Ni bien ni mal. Vale, Señor ahí neutro, digamos. neutro. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces no tienes hermanos, vale. Eh, ¿Tú sabes si alguien de tu familia, vamos a poner los abuelos, eh, tío, bueno, no te he preguntado, ¿tu mamá tiene hermanos? Tiene una hermana Ah, tiene una hermana. ¿Y tu mamá es mayor o más pequeña que la hermana? mayor. Tu madre es la mayor Sí. de dos. Pues si tu tía, tus abuelos o algún primo hermano, ha tenido algún problema de salud mental o alguna enfermedad así importante. Mm, creo que no. No, supongo que me hubiera enterado si hubiera pasado. Creo que Vale, nada en particular. Tampoco se habla mucho de esas cosas en la familia. vale. Bueno, si no, a lo mejor te podría acompañar algún día tu mamá y le puedo preguntar a ella.
Habría que ver si puede por el trabajo. Está liada con el Sí, trabajo. pero le puedo preguntar. Bueno, a lo mejor un día lo preguntamos y Sí. vemos a ver si puede venir, ¿no? Porque sería importante que pudiera venir, por lo menos en alguna ocasión. Eh, vale, entonces me ha dicho que tú sepas no hay ninguna enfermedad importante. Muy bien. Eh, oye, cuéntame, porque claro, vosotros sois de Venezuela. Ujú. Cuéntame un poco cómo, cómo fue el proceso de venir a España, porque tú cuánto llevas en España. Llevo 8 años aquí. 8 años. Sí, ¿Viniste con qué edad? 12. Con Con 12. 12 años. ¿Y tu mamá? Mi mamá vino antes, vino cuando yo tenía 4 años, creo. cuatro Sí, años. sí, sí, vino ya sola Vale, o sea primero. que entonces tú viviste con la abuela Sí, y con tu mamá, porque tu mamá vivía con la abuela, sí, ¿no? Hasta los cuatro 4 años. años. Y entonces tu mamá se vino a España y entonces tú, ¿quién te cuidó? ¿La abuela? Mi abuela, sí, viví con mi abuela hasta los 12. Sí. Vale, ¿y el abuelo estaba también? No, no, el abuelo murió más joven. Vale. Bueno, ¿y cómo fue, qué recuerdas tú de esa época donde vivías con la abuela hasta en esa primera infancia? ¿Qué recuerdas? Cómo era el trato con ella? ¿Cómo era tu día a día? Pues mi abuela era bastante cariñosa, eso sí tenía, pero siempre estaba fuera trabajando. Em, sí, me acuerdo que trabajaba en limpieza mi abuela, sí. Y eso, trabajaba todo el día y me dejaba en casa casi todo el tiempo. Entonces tú estabas sola en casa Sí, y la comida y todo eso. sí, a veces me la dejaba, a veces me tenía que arreglar yo qué comer. ¿Y no había otros niños? ¿No jugabas con No, niños? no, me quedaba yo sola encerrada en casa porque mi abuela no tenía con quién dejarme. Tampoco podía pagar un sitio en el que yo pudiera estar durante el día ni nada y me dejaba en casa. Ujú, vale. ¿Y cuándo empezaste el cole? Con 7 años. Muy tarde, ¿no? En Venezuela, ¿con qué edad se empieza? Con 6. ¿Y qué pasó? Pues no sé, creo que a mi abuela se le complicaba un poco toda la, no sé, la logística del día. No, no sé muy bien por qué no me metió a tiempo. Y los vecinos se dieron cuenta después de un tiempo ya de yo quedarme sola, que yo me quedaba sola y llamaron a la policía y mi abuela a partir de ahí me metió en el colegio. Vale. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué recuerdas tú de ese inicio del cole, cuando empezaste a ir al colegio? ¿Estabas más contenta porque había otros niños o cómo lo llevaste? Pues me costó un poco porque al final estuve todo ese tiempo yo sola en casa y me había acostumbrado a estar sola y no sabía muy bien cómo llevarme con otros niños ni cómo hacer amigos porque claro, había estado yo encerrada en casa sola, solo veía la tele y poco más. Ujú, Y me acuerdo que me costaba mucho integrarme, que no tenía amigos, que los niños me trataban como la niña rara, ujú. entonces no se me acercaban mucho y que se me complicó un poco. ¿Y en los estudios? Lo fui aprobando, aunque con notas regulín, Ujú, pero bueno, los iba aprobando por lo menos. vale. Y entonces tú te viniste a España, me dijiste, con 12 años. Sí, Vale. Y bueno, y en el colegio me decías como que inicialmente no tenías muchos amigos. ¿Y eso se mantuvo hasta los 12 años? sí, de vez en cuando tenía como cierta gente que se me unía un poco, pero luego los demás metían presión de que como yo era la niña rara no querían estar conmigo, entonces pues se me alejaban y así un poco. Entonces se metían contigo. Mm, no directamente, nadie me agredió nunca ni nada, pero siempre me dejaban de lado. Y nadie hizo nada con eso, no se dieron cuenta los profesores, no No, hablaron con la abuela. no lo sé, a lo mejor lo hablaron y mi abuela no podía hacer nada o no tenían forma de gestionarlo, no lo sé, la verdad. Vale, No lo sé, yo me acuerdo que yo asumí ese papel y ya está, y me quedé con eso. vale. Bueno, fuiste aprobando Ujú. y con 12 años te trae mamá aquí a España. ¿Y qué tal fue? Aquí empezarías en el instituto ya, ¿no? Sí, pues duro, bastante, porque primero me tenía que adaptar a las clases de aquí, que eran diferentes, la parte académica, Ujú. y que fue difícil, aunque aprobé. Y luego, pues con la gente un poco lo mismo, solo que sumado a que vengo de fuera. Entonces, más difícil aún. Vale. Nadie me decía la rara, pero igual me costaba relacionarme con la gente. Ujú.
Vale. ¿Y fuiste aprobando en lo académico? ¿La cosa fue bien? Sí, el primer curso, el primero de la ESO sí, pero luego segundo lo tuve que repetir. Vale, Sí, que ya se me complicó mucho. Pero lo vale. bueno es que cuando repetí segundo conocí a una amiga, Rosa, Ajá. sí, que fue como mi mejor amiga por un tiempo. Ujú. Era muy agradable, muy divertida. Y nos llevábamos muy bien. Era como la primera amiga que tenía. Estaba muy bien. Ah, qué bien. Sí. Bueno, Ujú. entonces esa fue una buena época, ¿no? Sí, también tuve novio ese año. Sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba tu novio? Se llamaba Pedro. Vale, Sí. vale. O sea, en esa época sí que estuviste como más integrada, tenías alguna amiga, tenías otros compañeros con los que te relacionabas, ¿no? Ujú. Vale, bueno, bien. ¿Y qué tal? ¿Y en lo académico fuiste ya aprobando? O sea, Sí, repetiste segundo. poco a poco, sí. Pero cuando llegué a cuarto ya no pude más y ya dejé de estudiar. Vale. Sí. ¿Pero mantuviste los amigos? Tampoco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que al final em, Rosas como que se empezó a distanciar de mí y luego resulta que estaba saliendo con Pedro y Mm. ya me sentí fatal. Y bueno, y me acuerdo, ahí con Pedro había empezado yo a fumar un poco A y fumar porros. sí, y luego pues cuando me dejó y se fue con Rosa y me quedé sin nadie, pues empecé a fumar mucho más, me acuerdo de esa época y no quería hacer mucho. Me acuerdo que me sentía fatal y que le pedí a mi madre si me podía llevar al psicólogo o algo Ujú. y ¿Y me fuiste al dijo, psicólogo? no, me dijo que era una ruptura y que se me iba a pasar y que cuando terminara las vacaciones pues seguro que ya estaba mejor. Pero Ujú. bueno, no fue así la verdad. Vale. Bueno, entonces, ¿y lo de dejar los estudios lo hablaste con tu madre? ¿Qué te dijo ella? A ver, ella no estaba de acuerdo porque al final ella trabaja de camarera pero porque no ha estudiado y le gustaría que yo tuviera más oportunidades. Pero a mí se me hizo muy difícil, o sea, no, nunca tuve a nadie que me ayudara con las cosas de las clases del instituto y si además siempre era todo tan hostil y no hacía amigos, al final ir ahí para mí era horrible, era un sufrimiento horrible. Entonces Ujú. decidí dejarlo y pues al final mi madre pues lo aceptó y simplemente dijo que me pusiera a trabajar y ya está. Vale. Pero ¿y encontraste trabajo? ¿Te pusiste a trabajar? Sí, mi madre me Ah, consiguió un trabajo por una amiga suya en un súper de reponedora. ¿y qué Y tal fue? bien, lo que pasa es que lo mismo de siempre, sentía como que no encajaba con la gente y había un grupo de chicas que yo no le caía bien, no sé por qué. Y me acuerdo que todo el tiempo como que yo veía que, no veía, pero luego veía mis cosas en la taquilla y veía que me habían como movido las cosas o como que me habían tocado mis cosas y ellas como que me revisaban mis cosas y a veces siempre, siempre notaba a ellas como hablando mal de mí y a veces las veía hablando mal de mí a los clientes y no entendía por qué. Y al final me fui para acoso laboral porque es que no podía aguantar ese ¿Pero ambiente. tú las llegaste a escuchar a ellas hablar mal de ti? ¿O tú suponías que hablaban mal de ti? Yo las escuchaba hablando y no sé, siempre, sí, siempre tenía la idea de que estaban hablando mal de mí. Ujú. No sé, además como yo les caía mal y a veces, no sé, me miraban mal y eso, no sé, no se me acercaban nunca, no eran agradables. Ujú. Y entonces, estuviste 4 meses, me has dicho. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Como menos de un año, no me acuerdo bien. Vale. Sí, menos de un año. ¿Lo dejaste? Sí, por eso, por acoso ¿Y laboral. qué hiciste después? Nada, me quedé todo ese tiempo en casa. Desde entonces he estado en casa, todo el tiempo. Desde los 17, 17 sí, hasta ahora que tienes 20. sí. He estado, bueno, ayudando a mi madre, limpiando de vez en cuando, haciendo las comidas, haciendo la compra y tal, pero no es que no me apetece salir en general. No me apetece estar Ujú. fuera. Vale. ¿Y pudo ser, Claudia, que aquello que pasó en el trabajo hubiera sido ya psicótico? ¿Te acuerdas que hemos hablado de la psicosis, de que uno interpreta las cosas, que percibe cosas que a lo mejor no son reales, etcétera? ¿Pudo ser que esa situación del trabajo donde tú
notabas que te habían tocado las cosas de la taquilla o que hablaban mal de ti, incluso los clientes, que aquello fuera un episodio psicótico. No creo, porque no sé, yo lo recuerdo de verdad, o sea, eso pasó Ujú, de verdad ujú, y, y de verdad les caía mal y no ujú, sé, y siempre la gente me ha tratado así. ujú. Claro, a veces sucede que si yo tengo un delirio, lo que sucede en mi vida mientras tengo el delirio, yo lo registro de la manera en que estoy percibiendo el mundo, es decir, desde el delirio. ¿Te acuerdas que hemos hablado del delirio, no? Ujú. Entonces, también tenemos la, como la creencia de que si lo recuerdo es que existió, ¿vale? Si yo recuerdo algo es que ocurrió de verdad. Entonces a veces sucede eso, ¿no? Que tengo la certeza de que eso ocurrió porque soy capaz de recordarlo, pero si yo estaba teniendo un delirio, a lo mejor esas cosas pues pudieron ocurrir. Pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante, ¿no? De acuerdo. Fíjate, cuando hemos estado hablando un poco de tu vida, parece como que hay una especie de, tú sabes, leitmotiv en las sinfonías, en las grandes sinfonías, a veces hay como una especie de melodía como que se repite, ¿no? Ujú. Pues en tu vida parece que hay como cosas que se repiten a lo largo de toda tu historia. Por ejemplo, esa sensación de estar desconectada, de estar como aislada, no integrada, ¿no? Y también esas experiencias que me has contado, de que a veces se metían contigo, la rara, como situaciones de acoso tal, también se repite como la desconfianza de los demás, ¿de acuerdo? Y esa, eso que tú aprendiste y que has vivido repetidamente y que se va repitiendo, posiblemente lo podamos considerar como factores de vulnerabilidad. Es decir, ante situaciones donde se puede interpretar que alguien se mete contigo, tú puedes tener tendencia a interpretarlo en esa línea y no estar abierta a interpretar eso que ha ocurrido de otra manera. ¿De acuerdo? Eso te hace más vulnerable. ¿Vale? O ante una situación que puedes interpretar como que a alguien te hace daño o que alguien te hace algo a mala fe, es más probable que tú interpretes que es así en vez de poder hacer otra hipótesis de qué es lo que ha sucedido en otra línea, que no sea el de que te quieren hacer daño. ¿De acuerdo? Esos son factores de vulnerabilidad que los trabajaremos más adelante, ¿vale? En el sentido ese que te hablaba antes de trabajar sobre el otro día te hablaba de la vulnerabilidad individual que se basa en la biografía, en las experiencias biográficas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Vale? ¿Te parece que lo dejemos aquí por hoy? vale, Bueno, un placer, Claudia. gracias. Bueno, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Te encuentras bien? Sí. Bueno. Oye, pues si te parece, mira, no hemos hablado mucho todavía de eso, porque tampoco es lo que me interesa hablar al principio, porque yo ya sé que seguramente ya lo has contado muchas veces. Pero, ¿te parece que hablemos un poco del ingreso, de lo que sucedió eh, con el ingreso, cómo fue toda esa experiencia de venir al hospital, etcétera? Pues mi madre me dijo que ella se sentía mal. En ese momento me dijo que ella se sentía mal y que si yo la podía acompañar a urgencias. Entonces yo obviamente la acompañé. Y cuando ya estábamos en el hospital, al final me di cuenta de que era para mí que estábamos yendo, no para ella. Me engañó para que fuera. Y me tuvieron que ingresar. Yo no quería, entonces fue un poco a la fuerza. Y, y bueno, y me ingresaron. Y pues para mí fue bastante horrible, ¿no? No sé. Pero la fuerza quiere decir que te llamaron a los celadores y te tuvieron que... Sí, 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 sí. No sé, no me gusta mucho pensar en eso ahora. Vale. Bueno, pues lo dejamos ahí Sí. si te parece. Ya podemos hablar en otro momento si tú quieres, ¿vale? No, fíjate que al final es una experiencia traumática, ¿no? Tú me contabas el último día que hablamos, también estuvimos hablando un poco de tu historia, de tu biografía,
Y te acuerdas que al final de la entrevista te decía como que parece que había como leitmotiv, que había como, como cosas que se repetían a lo largo de tu historia. También son traumas, son otro tipo de traumas, pero que también dejan una huella en tu memoria y condicionan el cómo te sientes en las relaciones con los demás, condicionan tu vida en la actualidad también. Entonces es algo que es interesante, que podamos ir trabajando también. Mira, te voy a contar una historia que ejemplifica o que puede tener que ver con esto, a ver qué te parece. Mira, esta es la historia de un niño que se llama Luis. Es un niño muy inquieto, de unos 7 8 años. Es un niño muy curioso, inteligente, que le gusta conocer cosas. Entonces Luis siempre tuvo mucha curiosidad y mucho interés en ir al circo, porque le habían hablado, el abuelo le había hablado del circo, lo maravilloso que era. Él había visto algo en la tele, pero tenía muchísimo interés. Entonces resulta que las navidades pasadas, pues vino el circo a Madrid. Entonces él insistió a su papá, papá, por favor, llévame al circo, al circo, al circo. Bueno, su papá ya no tuvo más remedio que llevarle al circo. Así que, pues fueron al circo. Una tarde de invierno, una tarde, bueno, había hecho un día soleado, ¿no? Y entonces, pues estaba ilusionadísimo con ir al circo. Bueno, cuánto disfrutó. Se sentó con su papá y vieron todo el espectáculo. Estaba encantado. Le encantaron los payasos, le encantaron las acrobacias, le encantaron los caballos, pero había algo que fue lo que más le gustó, que fue el número del elefante. Resulta que el circo tenía un elefante enorme, poderoso, y en el espectáculo, pues el elefante era capaz de mover un coche, era capaz de hacer una serie de cosas con una fuerza, un poderío. Entonces Luis se quedó impresionado, y es lo que más le gustó. Entonces cuando llegó el descanso, pues se levantaron del asiento, tal, fue con su papá y dieron una vuelta por la carpa. Entonces vieron al elefante y se fueron allí para verlo. Entonces hay una cosa que le sorprendió mucho a Luis, que es que el elefante tenía una cadena atada a una pata, y esa cadena estaba a su vez amarrada a una estaca que estaba clavada en el suelo. Pero Luis, que acababa de ver a este elefante tan fuerte, tan poderoso, mover coches, pues le entró la duda. Ya te digo que era un niño muy inquieto. Entonces se preguntaba, pero vamos a ver, con lo fuerte que es el elefante, ¿por qué no hace así con la pata y se escapa? ¿No? Entonces le preguntó a su papá, oye, papá, pero mira, ¿por qué no se escapa? Si es mucho más fuerte para levantar esa estaca. Y entonces el papá le dijo, pues no se escapa Luis, porque está maestrado. Pero Luis, que no se conformaba con cualquier contestación, le dijo, pero bueno, si está maestrado, entonces ¿por qué lo atan? No veas que Luis le daba el coco, ¿no? Entonces, pues el papá, que no sabía ya qué decir, pues, bueno, tenía ganas de ir al baño y dice, mira, quédate aquí, anda, quédate un ratito aquí, ¿vale? Aquí quieto, voy al baño y ahora vengo, pero no te muevas. Entonces resulta que cerca, al lado, había un anciano que había escuchado la conversación. Entonces se puso a hablar con Luis. Y dices, oye, he estado escuchando lo que hablabas con tu papá y yo sé por qué el elefante no se escapa. ¿Por qué? Dijo Luis. Dice, ¿no se escapa? Porque desde que era muy, muy, muy pequeño lo han tenido atado a la estaca. Y entonces el elefante, desde que era tan pequeñito, intentaba escapar. Y se tiraba todo el día tirando de la cadena, y tirando, pero no conseguía escapar. En ese momento Luis estaba imaginando el elefantito, desde chiquitito, cómo estaba todo el día intentando escapar y terminaba el día exhausto, agotado, sin poder escapar. Y siguió el anciano contándole. Dice, llegó un momento en que el elefante se resignó. Y en ese momento, ese trágico día que se resigna, ya dejó de intentar escapar. Y por eso el elefante ya no intenta escapar. Entonces Luis se quedó ahí pensativo con eso. Y eso le sirvió el resto de su vida. ¿Qué te parece? Es bonito.
Bueno, bueno, Claudia, pues si te parece, que cogemos cita y nos vemos otro día, ¿vale? Y seguimos hablando. Vale, ¿De acuerdo? de acuerdo. Venga. Bueno, Claudia, mira, hemos hablado de muchas cosas en las entrevistas previas, pero si recuerdas el primer día que te contaba que en la psicosis hay factores de vulnerabilidad, ¿no? Pero te contaba también que había una parte como positiva que también es interesante prestarle atención y trabajar para desarrollarlo, que eran como determinados factores o cualidades que nos protegen, ¿no? Que a veces se llaman cualidades resilientes, ¿vale? Entonces, si te parece, mira, vamos a hacer un ejercicio, a ver si tú piensas a lo largo de tu vida eh, qué situaciones eh, ha habido que han sido difíciles, que han sido situaciones que han exigido de ti una adaptación y que hayas sido capaz de resolverla, ¿no? De adaptarte de una manera satisfactoria, de las cuales te sientas orgullosa. Pues puede ser esa época en la que me hice amiga de Rosa, Claro, sí. que estuve mucho tiempo intentando tener amigos y finalmente conseguí tener una amiga. Mm. La época que hiciste amiga de Rosa, si no recuerdo mal, Era en la ESO, eso, en segundo de la con ESO. más o menos La 15 segunda vez en años o segundo de así, la ESO, sí. que coincide cuando luego saliste con Pedro también. Ujú. Sí, Vale, también estuvo bien en su momento. vale. Sí. ¿Y qué cualidades crees qué cualidades tenías tú o pusiste en marcha tú para haber conseguido integrarte, hacer una amiga, mantenerse amiga, ¿no? Incluso luego pues el salir con Pedro. Pues, a ver, lo intenté mucho, con mucha gente por mucho tiempo, así que supongo que fui bastante perseverante. Y a lo mejor también bastante amable, en especial con Rosa. Ujú. Y también graciosa. Vale, También me divertía mucho con ella, por eso, sí. bueno, Ujú. bueno, muy bien, ¿no? Pues esas cualidades son cualidades que ya tienes, ¿no? Características que que te hacen que seas más probablemente feliz, ¿vale? También fuiste de alguna manera optimista, porque Sí. creíste en que lo podías conseguir, ¿no? Perseverante, amable, optimista. Seguramente tuviste que ser también tolerante con los También, errores de los demás, incluso con los tuyos propios, ¿no? sí. Agradecida. Es decir, seguramente hubo varias cualidades resilientes que tú tienes y que es interesante que seas consciente de que están ahí, incluso que las potenciemos, ¿no? Que las potencies, ¿vale? Porque eso va a hacer que seas más feliz y que también el manejo de la enfermedad sea mejor, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien, hoy me siento contenta. Vale, mira qué bien, me Sí. alegro. Acuérdate que la sonrisa es, es la mejor medicina, ¿no? La sonrisa te protege, ¿de acuerdo? Porque es la alternativa al estrés y sabemos que el estrés no nos interesa, ¿no? Ujú. Oye, te dije el otro día que sería interesante el enriquecer un poco tu vida a nivel de actividades, también a nivel social, porque yo creo que tenemos el reto de reconstruir tu red social, conocer Sí. gente y intentar pues que te integres y que te sientas un poco reconocida también por los demás, ¿no? ¿Has hecho algo en ese sentido? No, debería, pero no. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Es que yo sé que hacerlo me va a hacer bien y me apetece conocer a gente y yo qué sé, hacer algún deporte o algo así, pero es que cada vez que voy a salir a la calle me da muchísima ansiedad, Ujú. muchísima. En plan, o sea, si logro salir, que bueno, salí, estoy fuera. Luego si estoy fuera estoy como todo el tiempo preocupada por si la gente me está mirando o si la gente está hablando de mí. Y, o sea, yo ya entiendo que no es así, pero es como automático y entonces me da muchísima ansiedad de estar fuera. Entonces, Claudia,
Tú cuando estás en casa no piensas que en la calle hay gente que te va a criticar o te va a No, hacer daño, ¿no? no, sé que eso no... ¿Vale? Pero sales a Sé que la... será yo. Vale. Pero sales a la calle, entonces lo que te sientes es ansiosa. Sí, Aun cuando tú en principio no piensas que en la calle haya ningún peligro. sí. ¿Vale? Y es a raíz de tener esa ansiedad cuando empieza a dispararse un poco toda la idea de que a lo mejor están hablando de ti. Sí, y veo a alguien, me pasa por al lado y digo, ay, ¿será que me está mirando mucho? O si veo a dos personas hablando lejos, digo, ¿será que están hablando de mí? Es automático, yo sé que no Ujú. es así, pero Vale. me agobia mucho. ¿Y por qué crees que sucede eso? ¿Que te da tanta ansiedad salir a la calle? No sé, al final estuve 3 años encerrada en casa por lo mismo. Supongo que me Ujú. afecta un poco todavía Vale. todo lo que pasó. Bueno, tenemos claro que es interesante que salgas a la calle y que te relaciones, ¿no? Pero tenemos esta dificultad. Mira, ahí hay una cosa que podría explicar esta ansiedad que te da salir a la calle. Fíjate que tú cuando estuviste con los síntomas psicóticos, tú pensabas que los demás te iban a hacer daño, que los demás te rechazaban, te espiaban, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto del delirio, la calle era un lugar peligroso, tal cual tú estabas vivenciando, ¿no? Estabas viviendo la calle porque estabas con ese delirio. Entonces hay una parte del cerebro que es el cerebro emocional, es una parte arcaica, una parte primitiva del cerebro que, que puede funcionar con cierta independencia del resto de la parte racional. Entonces esa parte emocional, en aquel entonces, donde estaba el delirio activo, pudo aprender que la calle era un lugar peligroso. ¿Vale? Entonces, lo que sucede ahora, lo que puede suceder ahora es que, aun cuando tú sabes que la calle no es un lugar peligroso, es poner el pie en la calle y el cerebro emocional activa la amenaza, activa la respuesta de estrés y de miedo. ¿De acuerdo? Entonces estamos en un punto delicado porque el problema es que ese cerebro emocional puede aprender, pero no aprende a través de las palabras. No aprende a través del razonamiento. Entonces, por mucho que lo hablemos, no se va a quitar ese miedo. Ese miedo solamente se quita desde la experiencia, ¿vale? Es decir, saliendo a la calle. Entonces, lo que podemos hacer es intentar planificar de una manera como gradual, poquito a poquito, el ir haciendo salidas, y lo hablamos el próximo día, ¿no? Ir adquiriendo esas experiencias donde la calle se convierte en un lugar que no es peligroso. ¿Te parece que hagamos ese esfuerzo? Sí, me parece bien. ¿Vale? Para enseñar al Ujú. cerebro. Sí, Perfecto, Claudia. muchas gracias. Bueno.